Las mañanas en Filadelfia siempre empezaban a las 6:30 para Julia Winterhaven. Estaba acostumbrada a despertarse antes que el despertador, deslizándose fuera de la cama sin hacer ruido, intentando no despertar a Thomas, que normalmente dormía hasta las 9. Se me ha vuelto a olvidar quitarme el reloj, pensó Julia, fijándose en el costoso accesorio de la muñeca de su marido. Desabrochó la correa con cuidado. Gracias, cariño, murmuró Thomas entre sueños. Julia bajó a la cocina de su espaciosa casa en un prestigioso barrio de la ciudad. Encendió la cafetera y sacó su taza favorita con la inscripción «Mejor mujer de negocios». «Buenos días, señora Winterhaven», saludó Martha, su ama de llaves, que acababa de entrar en la cocina. «¿Quiere desayunar?» «No, gracias, Martha, estoy bien. Por favor, tenga sus huevos favoritos listos para Thomas cuando se despierte». «Por supuesto. Por cierto, hubo una entrega de mensajería anoche mientras estabas fuera». El señor Winterhaven aceptó un paquete. Julia enarcó una ceja, sorprendida. No esperaba ninguna entrega. Sin embargo, tal vez tuviera algo que ver con la próxima entrevista de Thomas. A las 7 en punto, ya estaba en su salón estrella, Pure Beauty, en Chestnut Street. La recibió la recepcionista Emma, una enérgica chica de 25 años. «Buenos días. Hoy estamos a tope», dijo contenta. «Sobre todo por el nuevo procedimiento de rejuvenecimiento». Se dirigió a su despacho, echando un vistazo a cada una de las salas por el camino. En la sala de masajes, Sara, una de las mejores masajistas, estaba preparando la camilla para el primer cliente. «Hoy vendrá la señora Goldman», le advirtió Julia. «No te olvides de su alergia al aceite de lavanda». «Por supuesto, me he acordado. Ya he preparado una mezcla especial». En el salón de belleza, Rebecca estaba instalando el nuevo equipo. «Julia, ¿puedo hablar contigo un minuto?» La máquina hace un ruido extraño. «Voy a echarle un vistazo, y por favor, llámame señora Winterhaven delante de mis clientes». Hacia las 11, Thomas llamó. «Hola, cariño, ¿qué tal el día?» «Ocupado como siempre. ¿Ya te has levantado?» «Sí, me estoy preparando para una entrevista. Escucha, hoy voy a comer con un posible empleador. No me esperes». «Vale. ¿Qué empresa es esta vez?» «Oh, es una grande. Golden Consulting. Creo que esta vez va a ser diferente». Julia contuvo un suspiro. No era la primera vez que oía eso. Por la tarde, celebró una reunión semanal con los directores de los salones. Hablamos de la introducción de una nueva línea de cosméticos llamada Pearl of Beauty. «Podríamos ofrecer a nuestras clientas un periodo de prueba», sugirió Meredith, la directora del tercer salón. «¿Y qué tal unas clases magistrales?», añadió Amanda, del segundo salón. De repente, se abrió la puerta y entró Thomas, vestido con un impecable traje de negocios. «Perdón por la intromisión, señoras. Estaba por aquí después de la entrevista y pensé en saludarlas». «Señor Winterhaven». Meredith se enderezó en su silla. «¿Cómo está?» «Genial. Por cierto, Meredith, he oído que conoce a George Parker, de Beauty Tech». «Sí, nos conocimos en una conferencia». Julia vio cómo Thomas mantenía la conversación con desgana, recordando conocidos y acontecimientos comunes. Siempre sabía cómo causar buena impresión. Por la noche, en casa, Thomas se mostraba especialmente atento. «Cariño, he pedido tu pasta favorita a Bella». «Gracias, pero no tengo hambre. Trabajas demasiado, ¿sabes? Hoy en la entrevista…» Y empezó a hablar de sus próximas perspectivas. Julia escuchó, contando mentalmente cuántas veces había oído historias parecidas en el último año. «Por cierto», Thomas cambió repentinamente de tema. «Hoy me he encontrado por casualidad con George Parker. Ahora forma parte del consejo de administración de Beauty Tech». «¿De verdad? ¿Y qué dijo?» «Oh, solo negocios en general. Preguntó por tus salones. Me invitó a un partido de golf la próxima semana». «¿Y vas a ir? ¿Por qué no? Es una buena red para tu negocio». Más tarde, en la cama, cuando Julia estaba mirando su correo, recibió un email urgente del director financiero. Pero Thomas le quitó el teléfono con suavidad. «Ya está, cariño, se acabó la jornada laboral». Julia se durmió con el suave masaje de su marido, sin notar cómo éste se levantaba en silencio y sacaba su segundo teléfono. «Todo está según lo previsto. Mañana a las 3 en el Starbucks de la esquina». Tecleó en un mensaje. «De acuerdo, no llegues tarde», respondió.
A la mañana siguiente, todo volvía a empezar. Le esperaba otro día en su pequeño imperio de belleza que había estado construyendo durante 10 años. Poco sabía ella que este imperio se había convertido ya en un objetivo para sus más allegados. El verano de 2015 era especialmente caluroso en Filadelfia. Julia Rochester, hija de un influyente hombre de negocios, acababa de terminar su curso de masajista terapéutica y planeaba abrir su propio negocio. Estaba sentada en la acogedora cafetería Morning Star de Market Street, hojeando una revista de negocios, cuando un hombre alto con un traje impecable derramó accidentalmente café sobre su nueva agenda. «Dios mío, qué torpe soy», exclamó, sacando servilletas a toda prisa. «Permítanme enmendarlo». Y así comenzó su relación con Thomas Winterhaven. Parecía la personificación del éxito. Licenciado por una prestigiosa universidad, asesor en una gran empresa y modales exquisitos. Al menos, así se presentaba él. «Sabes, tengo que compensarte», sonrió. «Gracias, pero no», replicó Julia. «Ahora mismo tengo demasiado trabajo». «Ah, veo una revista de negocios. ¿Eres empresaria?», planteó por ahora. «Qué interesante. ¿Y en qué campo, si no le importa que se lo pregunte?». Julia no entendía por qué le había contado sus planes. Tal vez porque estaba realmente interesado o porque escuchaba atentamente, haciendo preguntas pertinentes de vez en cuando. «Sabes, tengo un amigo que se dedica al negocio inmobiliario», le dijo Thomas. «Tiene un local perfecto para un salón de belleza». Una semana después, ya lo estaban mirando juntos. Thomas resultó ser un gran asesor. Conocía bien los planes de negocio, los alquileres y las estrategias de marketing. Al menos eso pensaba Julia. «Eres un milagro», le dijo entusiasmada tras firmar el contrato. «¿Cómo podré pagártelo?». «Quizá después de todo aceptes ir a cenar», le guiñó un ojo. Su primera velada romántica la pasaron en un restaurante caro con vistas al río. Thomas habló de sus ambiciosos planes, de cómo quería abrir su propia consultora. «Estoy cansado de trabajar para otros», admitió. «Quiero crear algo propio». Julia no se dio cuenta en ese momento de lo hábilmente que había esquivado las preguntas concretas sobre su trabajo. Estaba fascinada por su carisma, su confianza y su capacidad para hablar maravillas del futuro. Su romance se desarrolló rápidamente. Thomas aparecía en los momentos más inesperados, con un café cuando ella trabajaba hasta tarde en su recién inaugurado salón, o con un ramo de flores después de un día difícil. «Estás demasiado tensa», le decía masajeándole los hombros. «Necesitas descansar más». Julia no se dio cuenta de que poco a poco se iba haciendo dependiente de sus consejos, de su apoyo, de su presencia en su vida. No prestó atención a las pequeñas incoherencias de sus historias sobre el trabajo. «¿Por qué no estás hoy en la oficina?», le preguntó una vez. «Oh, tenemos un horario flexible», respondió él. «Lo importante es el resultado». 3 meses después, le presentó a sus padres, una familia adinerada de Boston. Al menos eso pensó ella. Más tarde, resultó que la elegante pareja eran sus viejos amigos, que aceptaron hacer de padres a cambio de una participación en el futuro negocio. Cuando Thomas le propuso matrimonio, fue como un cuento de hadas. Velas, rosas, un restaurante caro, un anillo de diamantes. «Eres mi vida», dijo arrodillándose. «Juntos construiremos algo hermoso». Julia no sabía que había comprado el anillo a crédito, que su padre devolvió más tarde, creyendo la historia de las dificultades financieras temporales de su futuro yerno. La boda fue fastuosa. Thomas insistió en ello, conocedor del estatus de la familia de la novia. Sonreía encantadoramente mientras hablaba con los socios de su padre, recordando cada nombre, cada detalle que podría ser útil más tarde. «Tu marido es un regalo del cielo», decían las amigas de Julia. «Es tan atento y cariñoso». Pasaron su luna de miel en Europa. Thomas insistió en los hoteles más caros y los mejores restaurantes. Julia no sabía que todos los gastos se cargaban a la tarjeta de crédito de su padre. Thomas le convenció de que sería su regalo de bodas. A su regreso, empezaron a vivir juntos. Julia se volcó en el desarrollo de su salón, que empezó a dar sus primeros beneficios. Thomas siempre estaba a su lado, dispuesto a apoyarla, aconsejarla y ayudarla. «Cariño, quizá deberíamos contratar a un contable profesional», sugirió una noche.
Conozco a un gran especialista. El contable resultó ser un viejo amigo suyo que había perdido o documentos importantes durante una auditoría fiscal. Menos mal que Julia siempre hacía copias. Las primeras alarmas saltaron cuando Thomas renunció repentinamente a su trabajo. No hay perspectivas, explica. Quiero probar algo nuevo. Las cosas nuevas no llegaban, pero sí las facturas. De un reloj nuevo, de la suscripción a un club de golf, de ropa de marca. Thomas siempre tenía una explicación. Tienes que alcanzar cierto nivel, cariño. Es una inversión de futuro. Julia no se daba cuenta de la astucia con que la manipulaba. Cuando ella cuestionaba sus decisiones, él sabía cómo hacerla sentir culpable. Cuando su padre cayó enfermo, Thomas demostró ser el yerno más atento. Organizó consultas con los mejores médicos y pasó horas en el hospital. Julia estaba agradecida de tener un hombre así. No sabía que en aquel momento él estaba estudiando la estructura de la empresa familiar, estableciendo contactos con los socios clave de su padre. «Necesitas descansar», le dijo un día que estaba a punto de ir al hospital. «Yo mismo cuidaré de papá. Será mejor que eches un vistazo al nuevo salón». En el hospital, Thomas pasó horas hablando con su suegro sobre el negocio, indagando cuidadosamente en busca de información. Durante los 5 años que duró su matrimonio, Julia abrió otros 2 salones. Su negocio iba viento en popa. Thomas cambió varios trabajos, ninguno de los cuales estaba a la altura de sus ambiciones. Pero siempre estaba ahí para ella, siempre tenía buenos consejos, siempre encontraba a la gente adecuada. «¿Sabes?», le dijo una vez, «podrías ampliar tu red. Conozco a un inversor». Julia se negó, estaba acostumbrada a confiar en sus propias fuerzas. Fue una de las pocas veces que no siguió su consejo. Thomas no insistió, sabía esperar. 10 años atrás, ella creía haber encontrado a su media naranja. Un hombre de éxito, cariñoso, atento, que compartía sus valores y apoyaba sus sueños. No sabía que en realidad había conocido a un maestro de la manipulación que llevaba años preparando el terreno para su gran plan. La mañana en el salón de Chestnut Street empezó con malas noticias. Emma, la recepcionista del turno de mañana, había presentado su dimisión. «Me mudo a California», le explicó a Julia. «A mi marido lo han ascendido y lo van a trasladar a la oficina central. ¿Cuándo será tu último día de trabajo?» «En 2 semanas, si es posible. Sé que te estoy decepcionando». Julia suspiró. Emma era una gran empleada, puntual, educada, estupenda con los clientes. Encontrar una sustituta no sería fácil. Ese mismo día, una nueva clienta entró en el salón. Una mujer rubia, alta y delgada, de unos 30 años. En el formulario de inscripción dijo que se llamaba Stacy Montgomery. «Mi amiga me recomendó su salón», dijo mirando el interior. «Es muy acogedor». Stacy se apuntó a un tratamiento completo: masaje, tratamiento facial y manicura spa. Emma la condujo al vestuario. «Disculpe», la detuvo Stacy de repente. «¿Sabe si necesita alguna empleada? Tengo experiencia en el sector de la belleza». «En realidad», respondió Emma, «estoy a punto de dejarlo. Puedes dejar aquí tu currículum». Después de los tratamientos, Stacy habló largo rato con Emma sobre el trabajo de administradora. Le preguntó por sus funciones, su horario y su equipo. Julia, que pasaba por la recepción, escuchó sin querer su conversación. «Oh, señora Winterhaven», exclamó Stacy. «Tenía ganas de hablar con usted. Sus tratamientos son maravillosos, y he oído que tiene una vacante». En ese momento, Thomas entró en el salón. A menudo venía sin avisar, sobre todo últimamente. «Cariño, te he traído la comida», dijo con un paquete del restaurante favorito de Julia. Su mirada se deslizó sobre Stacy, que se arreglaba el pelo frente al espejo. Por un momento, sus ojos se encontraron en el reflejo. «Oh, ¿tienes un nuevo cliente?», preguntó con indiferencia. «Sí, la señorita Montgomery», respondió Julia. «Está interesada en el puesto de recepcionista». «¿En serio?». Thomas le tendió la mano. «Thomas Winterhaven, el marido de la propietaria. Encantado de conocerla. Stacy», le estrechó la mano. «Antes trabajaba de modelo, pero ahora busco algo más estable». «¿Modelaje? Interesante. Acabo de hablar con el director de la agencia First Line. ¿Quizá os conozcáis?».
Stacy mencionó algunos nombres y entablaron una conversación sobre conocidos comunes. Julia las escuchó, hojeando el currículum que Stacy acababa de entregarle. «Veo que tienes experiencia en un salón de belleza de Nueva York», interrumpió la conversación. «Sí, durante 2 años. Por desgracia, el salón cerró debido a la pandemia». Al día siguiente, Stacy vino para una entrevista. Iba vestida de forma estricta pero elegante. Respondió a las preguntas con seguridad y me enseñó sus cartas de recomendación. «¿Sabe?», me dijo, «estoy cansada de la inestabilidad. Quiero trabajar para una empresa seria y crecer profesionalmente». Julia comprobó las referencias y todo se confirmó. Efectivamente, el salón de Nueva York había cerrado y su antigua empleadora hablaba muy bien de Stacy. «Creo que deberíamos darle una oportunidad», dijo Thomas por la noche. «Da una buena impresión, y a los clientes les encantará tener su cara en la recepción». Julia aceptó. Stacy fue contratada a modo de prueba. Tuvo una semana para trabajar con Emma y aprender los entresijos del trabajo. Los primeros días fueron bien. Stacy aprendía rápido, era atenta con los clientes y llegaba puntual al trabajo. Thomas empezó a visitar el salón más a menudo, diciendo que quería asegurarse de que la nueva empleada se estaba adaptando bien. «¿Te gusta trabajar con la chica nueva?», le preguntó una vez a Meredith, la encargada del tercer salón, que venía con el papeleo. «Es estupenda», muy profesional, y los clientes la adoran. Julia se ha dado cuenta de que Stacy suele quedarse hasta tarde después del trabajo. Dice que quiere aprender todos los procedimientos y conocer los productos. Una noche, la sorprendió hablando con Thomas. Hablaban de unos conocidos comunes del mundo del modelaje. «Cariño», exclama Thomas. «Estábamos hablando de amigos comunes. Resulta que Stacy conoce a John Parker. ¿Recuerdas que te hablé de él? A los clientes les gustaba mucho. Era capaz de crear una atmósfera de confort, sabía encontrar un enfoque individual para cada uno. Se le daba especialmente bien comunicarse con clientes exigentes. Emma pasó la última semana con ella, entregándole casos. Stacy tomó notas minuciosas de todo, desde cómo trabajar con la caja registradora hasta las particularidades de la comunicación con los clientes habituales. «Va a ser una gran administradora», le dijo Emma a Julia el último día de trabajo. «Está muy atenta a los detalles». Esa tarde celebramos una pequeña merienda de despedida para Emma. Stacy lo había organizado todo a la perfección. Encargó una tarta, compró flores e incluso hizo un álbum de recortes con fotos. «Gracias por la calurosa bienvenida», dijo levantando una copa de champán. «Espero justificar vuestra confianza». Thomas también vino a despedirse de Emma. Pronunció un emotivo discurso sobre la importancia de contar con empleados dedicados en el equipo. «Pero estoy seguro», añadió mirando a Stacy, «de que hemos encontrado una sustituta digna». Después de la fiesta, Stacy se quedó para ayudar a limpiar. Julia se fijó en que hablaba en voz baja con Thomas en la puerta trasera, pero no le prestó mucha atención. Su marido siempre era sociable. A la mañana siguiente, Stacy fue la primera en llegar al trabajo, media hora antes de la inauguración. Ya había revisado su correo electrónico, ordenado sus notas del día e incluso regado las flores. «Buenos días, señora Winterhaven», saludó alegremente. «Hoy tenemos la casa llena y la señora Rockford ha confirmado su visita». Julia asintió, complacida por su entusiasmo. Parecía que habían encontrado a la empleada perfecta. Poco sabía que detrás de la impecable sonrisa de Stacy había otros planes. Una semana después, el periodo de prueba había terminado. Stacy pasó a formar parte oficialmente del equipo de Pure Beauty. Trajo champán para celebrarlo. «Por los nuevos comienzos». Levantó la copa e intercambió una rápida mirada con Thomas. Julia no se percató de la mirada, estaba ocupada hablando con un cliente. Tampoco se dio cuenta de que Stacy estaba copiando tranquilamente varios documentos importantes después del trabajo. Y, desde luego, no sabía que su nueva administradora había conocido a Thomas aquella noche en un pequeño bar al otro lado de la ciudad, donde mantuvieron una larga conversación sobre sus planes. Stacy y Thomas empezaron a verse en secreto. El Blue Cat, un pequeño bar a las afueras de Filadelfia, se convirtió en su lugar favorito para reunirse. Era poco frecuentado por los visitantes del centro de la ciudad. Su primer beso tuvo lugar aquí,
mientras Stacy tomaba su tercer martini y Thomas su segundo whisky. Estaban discutiendo los últimos documentos sobre los asuntos financieros del salón cuando sus miradas se cruzaron de repente. «¿Sabes?», dijo Stacy, «no pareces un hombre feliz en absoluto». «Y tú no pareces una mujer feliz con su vida», replicó él, inclinándose más hacia ella. El beso fue espontáneo, amargo por el whisky y dulce por las cerezas del martini. Después, permanecieron en silencio durante un largo rato, mirándose el uno al otro. «Es una mala idea», dijo finalmente Stacy. «La peor», asintió Thomas y volvió a besarla. Se vieron así durante un mes, 2 veces por semana, siempre a horas diferentes. Stacy traía información sobre el salón y Thomas sobre los asuntos financieros de su mujer. Entre una discusión de negocios y otra, había miradas, caricias, besos en los rincones oscuros del bar. Conseguí copiar los documentos sobre los proveedores. Stacy sacó un pendrive, pero Thomas le interceptó la mano. Primero, un beso. Aprendieron a combinar negocios y placer. Las reuniones se hacían cada vez más largas, y no solo planeaban, sino que también pasaban horas en un motel barato cercano. ¿Alguna vez la amaste?, le preguntó una vez Stacy recostada en su hombro. ¿A Julia? Thomas dio una calada a su cigarrillo. No, ella era una opción conveniente, una chica rica con ambición. Durante el día, desempeñaban sus papeles con pericia. Thomas como marido cariñoso, Stacy como empleada diligente. Nadie notó sus breves miradas, toques casuales, sonrisas secretas. «Señora Winterhaven, ¿me firma estos documentos?». Stacy se inclinó sobre el escritorio de Julia, mientras Thomas permanecía en la puerta, admirando su esbelta figura. Siguieron recopilando información. Thomas aparecía en el salón cada vez más a menudo, llevando el almuerzo a Julia y recogiéndola después del trabajo. Y cuando su mujer estaba ocupada, pasaba tiempo con Stacy en la recepción. Una tarde, cuando Julia acudió a una reunión con proveedores, se quedaron solos en el salón. Stacy tuvo que cubrir a Thomas mientras él buscaba documentos importantes en el despacho de su mujer. «¡Lo he encontrado!», exclamó levantando una carpeta de cuero negro. Stacy se acercó y miró por encima del hombro de Thomas. Sus cuerpos se tocaron y al instante siguiente estaban besándose, apretados contra el escritorio de Julia. «Aquí no», susurró Stacy, apartándolo. «Alguien podría vernos». Consiguieron poner todo en orden antes de que Julia regresara. Thomas saludó a su mujer con un café y un beso, mientras Stacy observaba la escena desde la recepción, sintiéndose extrañamente satisfecha. En el Gato Azul siguieron planeando. Ahora tenían suficiente información para pasar a la acción. Thomas ideó un plan. Primero minar la confianza de los proveedores, luego poner a los empleados clave en contra de Julia, y por último, dañar la reputación de los salones. ¿Y luego qué?, preguntó Stacy, jugando con los botones de su camisa. «Entonces nos quedamos con todo», respondió él, besándole el cuello. «Yo como marido legal, tú como empleada de confianza». Su relación se volvió cada vez más apasionada, pero ambos comprendieron que era un juego en el que cada uno perseguía sus propios intereses. «No te enamores de mí», dijo Stacy una vez tras una noche especialmente apasionada. «No te preocupes», sonrió Thomas. «Hace tiempo que olvidé cómo se ama». Siguieron robando documentos, poco a poco, para no levantar sospechas. Un contrato, una carta importante, un informe financiero. Stacy ayudaba a distraer la atención, y Thomas actuaba con rapidez y profesionalidad. Julia no se dio cuenta de nada. Confiaba en su marido, apreciaba a su diligente empleado y ni siquiera sospechaba que las 2 personas más cercanas a ella no solo planeaban su caída, sino que además encontraban placer en su traición. Por las tardes, Thomas llegaba a casa, abrazaba a su mujer y le contaba su día. Y solo Stacy sabía cómo hacía muecas después de cada beso, cómo se limpiaba los labios, como si intentara borrar las huellas de las caricias de su mujer. Siguieron reuniéndose en el Blue Cat, planeando, haciendo el amor en moteles baratos, recopilando información. Cautelosos como ladrones, apasionados como adolescentes, fríos y calculadores en sus planes. Y cada noche, al despedirse, se decían
hasta mañana, sabiendo que el mañana traería nuevos documentos, nuevos planes, nuevas traiciones y nuevos besos con whisky y martinis en un oscuro bar de las afueras de la ciudad. A Julia siempre le gustaba empezar el día revisando los informes financieros. Esta mañana, mientras hojeaba los documentos, se dio cuenta de un detalle extraño. Las cifras del informe de compras de cosméticos no coincidían con lo que ella recordaba. «Marta, ¿podrías traerme la carpeta del mes pasado?», preguntó por el interfono. Tras comparar los documentos, Julia frunció el ceño. Los importes diferían en casi $5,000, aunque los pedidos eran los mismos. ¿Podría tratarse de un error contable? Ese mismo día, la señora Jenkins, una clienta habitual que llevaba 3 años acudiendo al salón todas las semanas, canceló de repente todos los tratamientos que tenía programados. Dijo que había encontrado otro salón, dijo Stacy. Algo sobre mejores precios y calidad. Julia se sorprendió. La señora Jenkins siempre había estado satisfecha con sus servicios y nunca se había quejado de los precios. En una semana, otras 3 clientas habituales cancelaron sus citas. Todos ellos pertenecían a la alta sociedad de Filadelfia y todos adujeron razones similares, rumores de un deterioro de la calidad de los servicios. «Sabe», dijo Thomas una vez durante la cena, «he oído a alguien hablar de sus salones en el club de golf. Parece que alguien está difundiendo rumores desagradables». «¿Qué tipo de rumores?» «Todo tipo de cosas. Que utilizáis cosméticos de baja calidad, que vuestros tratamientos no tienen el efecto prometido». Julia trató de recordar si había tenido alguna queja de clientes recientemente. Nada grave, solo cuestiones rutinarias de trabajo que siempre resolvían al momento. Al día siguiente, decidió hablar con los clientes en persona. La mayoría de los comentarios eran positivos, pero algunos insinuaban con cautela habladurías en la comunidad. «Dicen que has cambiado de proveedor de cosméticos a uno más barato», dijo una de las clientas. «Eso no es cierto», respondió Julia. «Llevamos muchos años trabajando con las mismas marcas». Pero los rumores siguieron extendiéndose. Julia se dio cuenta de que algunos de sus clientes examinaban detenidamente las etiquetas de los cosméticos durante sus tratamientos, como si quisieran comprobar su autenticidad. Un día, mientras revisaba la documentación, encontró otra discrepancia. El contrato con el proveedor tenía detalles diferentes de los habituales. «¿Quién ha cambiado los datos?», preguntó al departamento de contabilidad. «Tenemos el documento de modificación que usted firmó», respondió el jefe de contabilidad. Julia pidió ver el documento. Sí, era su firma, pero no recordaba haber firmado el cambio. En ese momento, empezaron a aparecer críticas negativas sobre los salones en las redes sociales. Usuarios anónimos escribieron sobre reacciones alérgicas, procedimientos ineficaces y personal maleducado. «Tenemos que contratar a un especialista en gestión de la reputación», sugirió Thomas. «Puedo recomendarte uno bueno». Julia estuvo de acuerdo, pero había algo en la situación que le preocupaba. Esta oleada de negatividad parecía demasiado organizada. Empezó a observar más de cerca todo lo que ocurría en los salones. Se dio cuenta de que algunos empleados eran menos amables, como si estuvieran esperando algo, y varios proveedores insinuaron una posible revisión de las condiciones de cooperación. «Algo está pasando», le dijo a Thomas por la noche. «Y no me gusta». «Solo estás cansada, cariño», respondió él, masajeándole los hombros. «Quizá deberías tomarte unas vacaciones». Pero Julia no podía relajarse. Empezó a revisar cada documento, cada informe, cada detalle, y cada vez encontraba más pequeñas incoherencias. De repente resultó que se había hecho un pedido para el almacén equivocado, o que un contrato importante estaba en la carpeta equivocada, o que las cifras de los informes no coincidían en cantidades insignificantes. Un día, escuchó por casualidad a 2 clientes hablando en el pasillo. «¿Has oído? Dicen que diluyen sus cosméticos con agua para ahorrar dinero». «¿De verdad? Y yo he oído que tienen problemas con su licencia». Julia quiso salir a desmentir los rumores, pero algo la detuvo. Decidió seguir el cotilleo. Thomas seguía ofreciéndose a ayudar. «Déjame hablar con los proveedores. Tengo contactos». «Gracias, pero ya me encargo yo», contestaba ella. Empezó a llevar un diario, anotando todos los momentos sospechosos. Poco a poco se fue perfilando un patrón.
alguien estaba minando metódica y profesionalmente la reputación de su negocio. Una noche, se quedó hasta tarde en la oficina revisando documentos. Stacy trabajaba en la oficina de al lado y solía quedarse después del trabajo, explicando que quería poner en orden su papeleo. De repente, Julia oyó que alguien entraba en el salón por la puerta trasera. Quiso salir a comprobarlo, pero algo se lo impidió. En lugar de eso, se acercó en silencio a la puerta de su despacho y escuchó. Las voces estaban apagadas, pero podía distinguir algunas frases. Alguien discutía unos documentos y luego se oyó una risa suave. Al día siguiente, revisó todos los archivadores. Faltaban algunos papeles, otros estaban fuera de lugar. Pero lo que más le preocupaba era la sensación de que alguien revisaba regularmente sus cosas. Por la noche, una clienta de toda la vida, la SRA. Rockford llamó. Julia, quería avisarte. He oído el rumor de que tus salones podrían cerrar por problemas con Hacienda. ¿Qué? Eso es absolutamente falso. Eso pensaba. Solo pensé que deberías saber lo que se dice. Después de esa conversación, Julia no podía dormir. Se tumbó junto a Thomas, que dormía plácidamente, pensando en quién podría haber organizado esta campaña contra ella. Por la mañana, decidió actuar. El primer paso fue instalar cámaras de vigilancia, no solo en los pasillos, sino también en las oficinas. El segundo fue contratar a un auditor independiente para que comprobara toda la documentación. ¿Para qué gastar dinero?, intentó disuadirla Thomas. Es solo un problema temporal. Pero Julia ya no escuchaba. Sentía que alguien que conocía su negocio desde dentro estaba detrás de todo esto, y ella iba a averiguar quién era. Un extraño encuentro tuvo lugar en una acogedora cafetería cercana al salón. Thomas Winterhaven, el marido de la propietaria de la cadena de salones de belleza, estaba sentado frente a Meredith, la gerente de una de las sucursales. «Sabes, he dudado mucho tiempo en contarte esto», dijo, removiendo el azúcar de su café con la precisión de un cirujano. «Pero no puedo callarme más. El otro día vi por casualidad los documentos del sueldo». Meredith se acercó más, olvidándose de su té verde. «Resulta que Julia paga a los otros directivos un 30% más, a pesar de que tú trabajas más horas y tienes mejor rendimiento». Era mentira. Thomas conocía las cantidades exactas y todos los gerentes cobraban lo mismo. Pero podía ver la semilla de la duda creciendo en los ojos de Meredith. Mantuvo conversaciones similares con todos los empleados clave. Se encontró con la esteticista jefe, Sarah, en el parque durante su pausa para comer. «Julia planea despedir al personal», le dijo confidencialmente. «He visto las listas. Tu nombre está en ellas. Piensa que los especialistas juniors son más baratos». Sarah, que llevaba 5 años trabajando en el salón y tenía clientes fijos, parecía estupefacta. Mientras tanto, Stacy cumplía su parte del plan. Instaló una aplicación especial en el teléfono de Julia que le permitía leer todos los mensajes. Cuando Julia dejó el teléfono sobre la mesa para ir al tratamiento, Stacy comprobó rápidamente sus correos electrónicos y llamadas. «Mañana se reunirá con un representante de Beauty Tech», le dijo a Thomas durante su reunión secreta. «Parece que quiere discutir las nuevas condiciones del contrato». Thomas sonrió. Ya había planeado un encuentro Burn Pass con el representante en el club de golf. Thomas era especialmente cuidadoso con Rebecca, la masajista, ya que era la empleada más leal de Julia. «Estoy preocupado por ti», le dijo cuando se reunió con ella en su casa. «Julia va a abrir una nueva división, pero allí no hay sitio para ti. Cree que estás demasiado apegada a las viejas costumbres». Rebecca intentó discutir, pero la duda ya se había instalado en su mente. Stacy, mientras tanto, continuó con su juego. Dejaba Worcestershire en un lugar destacado anuncios de trabajo de otros salones con salarios más altos. Interceptaba mensajes importantes y Mayo y Shaw transmitirlos a tiempo. SRA. Winterhaven. Lo siento, me olvidé por completo de decírselo, le decía al final del día. Su principal proveedor llamó esta mañana. Algo urgente. Thomas era cada vez más audaz. Organizó una reunión Tallall de varios empleados en un bar después del trabajo. ¿Sabéis que Julia recibe sobornos de los proveedores?, preguntó cuando todos estaban un poco más relajados. «Y compensa la diferencia con vuestras primas». Los empleados se miraron entre sí.
Se habían dado cuenta de que sus primas eran más bajas desde hacía mucho tiempo. Stacy oyó a Julia hablar con su padre sobre la posibilidad de vender uno de los salones. Al cabo de una hora, todos los empleados estaban cotilleando al respecto. «Nos venderán a alguna gran cadena», se quejó una de las técnicas de uñas. «Tienen sus propias normas, su propio personal». Thomas siguió con su juego. Dejó always los documentos de la franquicia de otra cadena de salones sobre la mesa de Julia. Cuando ella le preguntó, él se encogió de hombros. «Solo me interesaba el mercado. Ya sabe, por si quiere expandirse». Stacy notó que Julia se ponía tensa. Comprobaba los documentos más a menudo. Se quedaba más tiempo en la oficina. Informaba de todos sus movimientos a Thomas. «Ella sospecha algo», dijo un día. «Quizá deberíamos ir más despacio». «Al contrario», respondió él. «Es hora de aumentar la presión». Al día siguiente, organizó una filtración de información sobre los supuestos recortes salariales previstos. El personal zumbó como una colmena alborotada. Stacy siguió trabajando. Copió documentos importantes, sacó fotos de las anotaciones del diario de Julia y controló su agenda. «La semana que viene se reunirá con un abogado», le dijo a Thomas. «Estupendo», respondió él. Luego siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Thomas tuvo una conversación especialmente larga con el jefe de contabilidad. «Sabes, Julia está planeando una reorganización completa, y va a empezar por el departamento financiero. Dice que los antiguos empleados no dan abasto». El contable, que llevaba 7 años en la empresa, se quedó estupefacto. Mientras tanto, Stacy creó cuentas falsas en las redes sociales y empezó a difundir rumores sobre problemas en los salones. Sabía que muchos clientes leen las críticas antes de concertar una cita. Thomas se reunió con los proveedores y les insinuó los problemas financieros de los salones. «Yo en tu lugar pensaría en renegociar el contrato. Sabes, los pagos se han retrasado últimamente». Jugaba hábilmente con los miedos y las ambiciones de la gente. Hacía que todo el mundo se sintiera especial, como un confidente. «Os digo esto solo a vosotros», les decía a todos, «porque confío en tu opinión profesional». Stacy siguió recopilando información. Conocía cada movimiento de Julia, cada reunión, cada llamada. Cada noche entregaba un informe a Thomas. Y Julia, que siempre había estado orgullosa de su equipo, no entendía por qué el ambiente en los salones se había vuelto tenso, por qué los empleados evitaban el contacto visual, por qué todas las conversaciones se detenían cuando ella entraba en la sala. No sabía que cada uno de sus movimientos era grabado, que cada palabra se transmitía, que cada decisión se discutía a sus espaldas, y que la persona en la que más confía está destruyendo metódicamente todo lo que ha construido a lo largo de los años. Un ajetreado día de trabajo estaba llegando a su fin cuando Julia se dio cuenta de que había perdido su teléfono. Recordaba perfectamente que se lo había dejado encima de la mesa durante su última reunión, pero ahora había desaparecido. Su búsqueda la llevó a la trastienda, de donde procedían unas voces apagadas. Estaba a punto de abrir la puerta cuando oyó la risa familiar de Thomas. Julia se quedó inmóvil, escuchando. «Tengo los documentos», dijo Thomas. «¿Y si lo ve?», fue la voz de Stacy. «Mi mujer está demasiado ocupada dirigiendo su negocio para darse cuenta de lo evidente». Julia sintió que se le enfriaban las entrañas. Se apartó silenciosamente de la puerta y regresó a su despacho. Su teléfono seguía en el bolso. Simplemente había olvidado que lo había puesto allí. Al día siguiente, decidió revisar toda la documentación. Encontró una carpeta con contratos en el cajón superior de su escritorio, pero algo no encajaba. Estaba segura de que los había guardado en otro sitio. Al abrir su historial de transacciones bancarias, Julia observó varias transferencias extrañas. Pequeñas cantidades, pero regulares. Una vez a la semana. El destinatario era una cuenta que no conocía. Durante la comida, observó a Thomas y Stacy. Apenas hablaban, pero intercambiaban miradas breves. En otro tiempo, Julia lo habría descartado como algo relacionado con el trabajo, pero ahora, por la tarde, cuando Thomas se marchó a otra reunión de negocios, ella revisó con cautela el despacho de su casa. Encontró una memoria USB en el cajón de su escritorio. El corazón le latía con fuerza al abrir los archivos. Copias de sus documentos, fotos de contratos, hojas de cálculo con cálculos. Julia no borró ni movió nada. En lugar de eso, hizo copias de todo en su memoria USB.
Luego volvió a colocarlo todo en su sitio. Pasó los días siguientes recopilando información. Instaló en su ordenador un programa que registraba todos los intentos de acceso. Encargó nuevas cámaras de vigilancia, pero no para los locales de la oficina, como había planeado, sino para los lugares donde se almacenaban los documentos. Un día, dejó Peter informes financieros falsos sobre su mesa. Por la noche, la cámara grabó a Stacy sacándoles fotos con su teléfono. Julia empezó a llevar un diario, anotando cada detalle sospechoso. ¿Quién se quedaba hasta tarde después del trabajo? ¿Y cuándo? ¿Qué documentos desaparecían y reaparecían? ¿Qué conversaciones se interrumpían de repente cuando ella llegaba? Aprendió a interpretar su papel. Sonreía a Thomas, hablaba con él de planes de futuro y agradecía a Stacy su duro trabajo. Y por la noche, se sentaba frente a los documentos para hacerse una idea de la conspiración contra ella. Poco a poco, empezaron a surgir nuevos detalles. Resultó que algunos clientes habían recibido mensajes extraños sobre cambios en la política del salón. Los proveedores insinuaban conversaciones con su marido sobre posibles problemas de pago. Julia contrató a un investigador privado, pero no para que siguiera a su marido. Eso habría sido demasiado obvio. En su lugar, le pidió que recabara información sobre las transacciones financieras de los últimos meses. Un día, cuando volvía de comer, vio a Thomas y Stacy saliendo de una cafetería a las afueras de la ciudad. No la vieron. Julia estaba en un taxi, pero pudo ver cómo se abrazaban, demasiado cerca para ser simples conocidos. Por la noche, escuchó atentamente la historia de Thomas sobre la reunión con posibles inversores. Asintió, sonrió, hizo las preguntas adecuadas, y pensó en lo hábilmente que mentía sin siquiera cambiar la cara. En el despacho de Stacy, olvidó Warsaws la carpeta con los datos falsos sobre la venta del salón. Al día siguiente, los rumores de un posible cierre ya circulaban entre la plantilla. Julia siguió recopilando pruebas. Copió todos los documentos por triplicado y los guardó en distintos lugares. Grababa todas las conversaciones en un dictáfono que escondía en el bolsillo de la chaqueta. En una ocasión, mencionó deliberadamente una reunión importante con un inversor delante de Thomas. En realidad, no había ninguna reunión, pero una hora más tarde vio a Stacy rebuscando en su agenda. Julia se dio cuenta de que su teléfono estaba pinchado, así que empezó a utilizar un segundo teléfono que nadie conocía. Todas las conversaciones importantes se realizaban únicamente desde él. Creó una dirección de correo electrónico distinta para enviar todas las pruebas. Contrató a un abogado, pero le pidió que no tomara ninguna medida, solo que la asesorara y la ayudara a recopilar información. Cada noche, tumbada junto a su marido, pensaba en cuánto tiempo había estado planeando esta traición, cuánto tiempo había dedicado a ganarse su confianza y a crear la imagen de un marido cariñoso. Pero ahora le tocaba jugar a ella. Y lo hará a la perfección, hasta que tenga pruebas suficientes para destruirlos a los dos. No físicamente, por supuesto. Los destruirá como ellos planeaban destruirla a ella, metódicamente, profesionalmente, sin posibilidad de recuperación. Julia continuó con su rutina diaria. Se reunía con clientes, mantenía reuniones, planeaba el desarrollo del negocio. Pero ahora cada paso que daba formaba parte de un plan mayor. Julia estaba sentada en su escritorio, revisando documentos. Su rostro no mostraba ninguna emoción mientras firmaba otra orden de primas para sus empleados. Stacy estaba entre ellos. «Gracias, señora Winterhaven», chistó al recibir el sobre. «Es usted muy generosa». Julia le devolvió la sonrisa. En el último mes se había convertido en una auténtica actriz. Todos los días venía a trabajar, se ocupaba de sus asuntos y se comunicaba con el personal como si no pasara nada. El ambiente en los salones cambió. Julia notó cómo las empleadas cuchicheaban a sus espaldas y se callaban cuando ella entraba en el salón. Incluso Meredith, que había trabajado con ella desde el principio, se mostraba ahora distante. Mientras tanto, su plan ya estaba surtiendo efecto. Contrató a un nuevo asesor financiero, explicando a Thomas que quería ampliar el negocio. En realidad, el asesor la estaba ayudando a crear un sofisticado sistema de protección de activos. «Cariño, quizá no deberías gastarte el dinero en un asesor», intentó argumentar Thomas durante la cena. «Cariño, sabes que siempre lo hago todo a conciencia», replicó ella, entregándole su plato favorito. Algunos de los artesanos habían empezado a buscar nuevos trabajos.
No hablaban de ello abiertamente, pero Julia los había notado consultando sus teléfonos durante los descansos, mirando ofertas de empleo. El departamento de contabilidad se volvió demasiado formal en su comunicación. Cada documento iba acompañado de explicaciones detalladas, como si se estuvieran preparando para una auditoría o una acusación. Stacy y Thomas se estaban volviendo más descuidados. Ya no ocultaban demasiado sus reuniones, pensando que Julia estaba demasiado ocupada para darse cuenta. «Oh, Thomas, qué sorpresa». Stacy fingía sorprenderse cuando él apareció en el salón al final del día. «Solo pasaba por aquí», dijo despreocupadamente, sin mirar siquiera a su mujer. «Señora Winterhaven», le dijo un día Sarah, la esteticista jefe, «quería hablar con usted sobre el horario». Julia pudo ver el nerviosismo en su comportamiento, la incertidumbre en su voz. Sarah siempre había sido directa y franca en el pasado. «Tenemos problemas con el suministro de nuevos cosméticos», le dijo una mañana la encargada del segundo salón. «El proveedor exige un anticipo del 100%. Julia sabía la verdadera razón. Thomas ya había hablado con los proveedores sobre los supuestos problemas financieros de los salones, pero ella se limitó a responder con calma. «De acuerdo, prepara los documentos para el pago». Julia preparó metódicamente el terreno para su defensa. Poco a poco fue transfiriendo activos a una nueva estructura, registró más empresas y creó un complejo sistema de gobierno corporativo. «¿Por qué tantas complicaciones?», le preguntó una vez Thomas, que había visto los documentos por casualidad. «Optimización fiscal, cariño. Siempre decías que debíamos pensar en el futuro». Lo más doloroso era ver a Rebecca, su masajista más dedicada. Estaba claramente atravesando un conflicto interno. Por un lado, seguía confiando en Julia, pero por otro, los rumores estaban haciendo su trabajo. Stacy, por su parte, empezó a flirtear abiertamente con Thomas delante de los demás empleados. Pensaban que Julia no se daba cuenta de nada, inmersa en el papeleo. Un día, Julia dejó sobre su mesa los documentos para la apertura de un nuevo salón. Como ella esperaba, al día siguiente, Thomas ya tenía esa información. «Cariño, ¿estás segura de lo del nuevo salón?», le preguntó durante la cena. «No es el momento adecuado para expandirse». «Quizá tengas razón», suspiró ella. «Menos mal que aún no he firmado los documentos definitivos. De hecho, no estaba previsto ningún nuevo salón. Era un señuelo para ver con qué rapidez llegaba la información a Thomas». «SRA, Winterhaven, ¿cree que podría quedarme un poco más hoy? ¿Ayudar con el papeleo?» Stacy se ofreció un día. «No, gracias. Vete a casa, ya has trabajado bastante». Julia sabía que se reunirían en un bar a las afueras de la ciudad. Sabía que hablarían de su baja estatura y su paitría. Pero fue en su beneficio. Cuanto más confianza tenían, más errores cometían. «Pronto van a cambiar muchas cosas por aquí», dijo Stacy a su personal, sonriendo significativamente. Julia organizó una cena romántica para Thomas. Velas, vino, sus platos favoritos. «¿Por qué?», se preguntó él. «Solo queríamos estar juntos. Últimamente no hemos pasado mucho tiempo juntos». Thomas se relajó, creyendo en su ingenuidad. No sabía que en ese momento los abogados de ella estaban preparando los documentos que cambiarían por completo la estructura de propiedad de la empresa. Y por la tarde, cuando todo el mundo se marchaba, ella estaba sentada en su despacho, preparando una trampa para los que pensaban que era un blanco fácil. Vio cómo su equipo, antaño muy unido, se desmoronaba bajo la influencia de rumores e intrigas, pero sabía que todo cambiaría pronto. Solo tenía que esperar el momento oportuno. La carpeta sobre el escritorio de Julia era bastante gruesa. El detective privado había hecho un gran trabajo. Había recopilado información sobre Stacy Montgomery literalmente desde su infancia. Julia prestó especial atención al periodo en que trabajó como modelo. Modelo para la agencia First Line, trabajó desde los 20 años, leyó. Despedida debido a numerosos conflictos con clientes e incumplimiento de contrato. Julia sacó el teléfono y marcó el número de su vieja amiga Natalia, propietaria de una agencia de modelos. «Hola, cariño. Oye, ¿qué sabes de Stacy Montgomery?» «Hace mucho tiempo que no oigo ese nombre», sonaba irritada Natalie. «Trabajó para nosotros hace unos 5 años. Era una chica terrible. Engañaba a los clientes, interrumpía los rodajes, exigía dinero extra.
Entonces, la conversación se volvió aún más interesante. Resulta que Stacy tenía la costumbre de acercarse a personas influyentes en el negocio y luego utilizar la información en su beneficio. ¿Sabías que trabajó para 2 agencias de la competencia al mismo tiempo? Dijo Natalie. Filtraba información sobre rodajes y captaba clientes. Cuando se descubrió, la pusieron en la lista negra. Julia anotó todos los detalles. Unos días después, se reunió con un antiguo fotógrafo que había trabajado con Stacy. Siempre llegaba borracha al plató, no cumplía los plazos y pedía dinero extra. Una vez, no se presentó a una sesión publicitaria importante y el cliente perdió mucho dinero. Poco a poco se fue formando una imagen. Stacy no solo fracasó en el mundo del modelaje, sino que la echaron. Pero lo más interesante estaba por llegar. En una de las agencias de modelos, Stacy conoció al dueño de una boutique de ropa de diseño. Comenzó una aventura con él, accedió a sus registros financieros y luego vendió esta información a sus competidores. Ni siquiera presentó una demanda, dice su ex colega. Me daba vergüenza admitir que me habían pillado así. Julia pasó a la acción. Primero organizó una reunión outdoors con personas influyentes del mundo del modelaje. Tomando una copa de vino, la conversación derivó naturalmente hacia el tema de los empleados poco fiables. «Ah, ¿conoces a Stacy Montgomery?», preguntó uno de los asistentes como de pasada. «Ahora es la recepcionista de tus salones, ¿no?». Julia puso cara de sorpresa. «Sí, ¿por qué?». «Ten cuidado. Esta chica es un problema andante». Al día siguiente, Julia dejó pauso una revista de modelos en su mesa. Stacy, como era de esperar, no pudo resistirse a comentar. «Oh, yo solía trabajar con ese fotógrafo». «¿En serio?». Julia se mostró fingidamente interesada. «Cuéntame más». Stacy empezó a contar una historia ficticia de su exitosa carrera. Julia escuchó, tomando nota de cada mentira. Una semana después, la comunidad de modelos ya hablaba activamente del regreso de Stacy. Julia se aseguró de que su nombre apareciera en las conversaciones sobre modelos poco fiables y contratos rotos. «¿Sabes que ahora trabaja en un salón de belleza?», decían las agencias. «Al parecer, no la llevan a ningún otro sitio». Stacy estaba visiblemente nerviosa. Empezó a excusarse ante sus colegas por su pasado, confundiéndose con las versiones. «Dejé el modelaje por voluntad propia», dijo. «Quería algo más estable». Julia organizó un desfile benéfico en su salón. Invitó a personas influyentes de la industria del modelaje, sabiendo que Stacy no podría resistirse a hablar con ellas. «¡Oh, Stacy!», exclamó en voz alta uno de los fotógrafos. «Me acuerdo. ¿Cómo fue aquel escándalo del anuncio de perfume?». Stacy se puso pálida. No esperaba encontrarse aquí con gente de su pasado. Julia siguió actuando. Encargó una sesión publicitaria para el salón e invitó a un fotógrafo que había trabajado con Stacy. Él, por supuesto, no pudo resistirse a hacer comentarios sobre su ética profesional. La comunidad de modelos empezó a hablar activamente del pasado de Stacy. Cada vez salían a la luz más detalles de sus travesuras: contratos rotos, engaños a los clientes, manipulación de los honorarios. Un día, Stacy intentó restablecer viejas conexiones en el negocio del modelaje, tal vez como respaldo, pero las puertas estaban cerradas por todas partes. «Lo siento, no tenemos vacantes», le dijeron. Y era poco probable que las tuvieran. Julia vio cómo su fachada de respetabilidad cuidadosamente construida empezaba a desmoronarse. Stacy se ponía cada vez más nerviosa en el trabajo, gritaba a los clientes y cometía errores en el papeleo. Thomas notó un cambio en su comportamiento. «¿Qué te pasa? Últimamente pareces nerviosa». «Nada», respondió Stacy. «Solo estoy cansada». Y Julia siguió tensando lentamente la cuerda. Sabía que Stacy no tardaría en delatarse. Solo tenía que esperar. Julia conocía la principal debilidad de su marido, su codicia patológica. Bajo la máscara de un exitoso hombre de negocios, era un hombre que haría cualquier cosa por dinero. Y eso fue lo que decidió utilizar contra él. Todo empezó con una carta de una empresa de inversiones que dejó sobre su mesa por accidente. La carta se refería a la posibilidad de vender una cadena de salones de belleza por un precio altísimo. Julia sabía que Thomas no podría resistir la tentación de comprobar esta información. Al día siguiente,
organizó una reunión Beijing con un hombre al que presentó como representante de los inversores. La reunión tuvo lugar en un restaurante donde Thomas cenaba a menudo. Ella sabía que los camareros se lo contarían. Señora Winterhaven, su propuesta es muy interesante, habló en voz alta el inversor. 5 millones es solo la suma inicial. Thomas mordió el anzuelo. Por la noche, se mostró especialmente atento y cariñoso. Cariño, ¿qué tal el día? ¿Alguna novedad empresarial? No mucha, respondió Julia, ocultando su sonrisa. Luego deslizó información sobre supuestas negociaciones secretas con una cadena de balnearios de lujo. Dejó un borrador de contrato con cifras impresionantes en un lugar destacado. Thomas se interesó más por los asuntos de la empresa. Incluso se ofreció a ayudar en las negociaciones. Tengo experiencia en estos asuntos. Puedo representar tus intereses. Gracias, querida, pero es demasiado pronto para hablar de ello. Julia pudo ver un destello de codicia en sus ojos. Ella creó deliberadamente la ilusión de un gran beneficio que estaba a punto de caer en sus manos. Durante la cena, mencionó la reunión con los abogados. Sabes, nos aconsejan volver a registrar algunos de nuestros activos para optimizar los impuestos. Thomas se tensó, sabiendo que aquello podía afectar a sus planes. Quizá no deberíamos precipitarnos. Por supuesto, cariño, lo que tú digas. El siguiente paso fue información sobre el interés de una conocida marca en adquirir la cadena de salones. Julia se aseguró de que estos rumores llegaran a Thomas a través de varias fuentes diferentes. Le veía nervioso, temeroso de perder el control de la situación. Su codicia le hacía cometer errores. Cariño, quizá deberíamos hablar del futuro de la empresa, le preguntó una noche. Por supuesto, pero ahora no. Tengo tantas reuniones. Ella le mantenía deliberadamente en vilo, dándole información contradictoria. Insinuaba una posible venta, luego hablaba de ampliar la red. Un día, dejó en su despacho documentos sobre supuestas cuentas secretas en paraísos fiscales. Como ella esperaba, Thomas tuvo la tentación de comprobar la información. Estoy pensando en el futuro, le dijo durante la cena. Quizá deberíamos crear un fondo de reserva. Thomas estaba preocupado. Temía que el dinero se le escapara de las manos. ¿Y las inversiones en desarrollo? Julia sonrió misteriosamente. No dejaba de lanzarle más y más ashamisho de futuros grandes beneficios. Thomas empezó a cometer errores. Tenía prisa, no comprobaba la información, creía lo que quería creer. Un brillo doloroso aparecía en sus ojos cuando hablaba de negocios. Cada vez ofrecía más su ayuda, intentaba intervenir en la gestión. Sabes, podría encargarme de las negociaciones con los inversores, sugirió. Quizá más tarde, respondió Julia. Ahora mismo, todo es muy delicado. Pudo ver cómo su codicia le cegaba, le hacía olvidarse de la prudencia. Ya no se fijaba en las trampas evidentes, tenía prisa por conseguir lo que consideraba una presa fácil. Y Julia continuó su juego. Sabía que cuanto más se encendía su codicia, menos capaz era de evaluar la situación con sobriedad. Julia organizó una fiesta para celebrar la apertura de un nuevo spa en el salón principal. Invitó a todos los empleados de los 3 salones, socios y clientes habituales. El salón se decoró con exquisitos arreglos florales y música en directo. Thomas, elegante con un traje oscuro, se comunicó activamente con los invitados, haciendo gala de su habitual encanto. Stacy, con un ajustado vestido rojo, se mantenía cerca de él, fingiendo ser la perfecta recepcionista. «Hola a todos». Julia tomó el micrófono. «Gracias por compartir esta velada tan especial con nosotros». Los invitados se quedaron callados, esperando el tradicional discurso sobre el éxito de la empresa. Pero Julia tenía otros planes. «Hoy quiero hablar de la confianza». Pulsó el mando a distancia y aparecieron fotos en la gran pantalla. Thomas y Stacy en el bar, sus reuniones, conversaciones en el fondo del salón. «Cariño», le dijo a su marido, «¿te gustaría contar tu plan a la audiencia? ¿O Stacy lo haría mejor?» La sala se quedó en silencio. En la pantalla empezaron a aparecer documentos, informes falsos, denuncias falsas, grabaciones de conversaciones. «¿Qué tal si hablamos de cómo pusiste a tus empleados en mi contra?», continuó Julia. «¿Cómo difundiste falsos rumores sobre problemas financieros?». Stacy intentó salir sin ser vista,
pero los de seguridad ya habían bloqueado la puerta. «Oh, Stacy, tus antecedentes como modelo también son muy interesantes». Julia cambió de diapositiva. «Sobre todo la historia de fraudes y contratos rotos». Thomas intentó tomar el control de la situación. «Julia, hablemos de esto en privado». ¿En privado?» Ella se rió. «¿Cómo discutiste mis supuestos problemas financieros en privado con los proveedores?» Sacó una carpeta de documentos. «Hay una carta de renuncia para Stacy y papeles de divorcio para ti, Thomas. Por cierto, ya se han bloqueado todas las cuentas». Dirigiéndose al personal, Julia añadió: «Siento el espectáculo, pero tenéis que saber la verdad. Os han engañado todos estos meses». Nuevos documentos aparecieron en la pantalla, anunciando aumentos salariales y mayores oportunidades para el personal. Los guardias ya se han acercado a Thomas y Stacy. «Vuestras cosas están empaquetadas», dijo Julia con frialdad. «Ya podéis marcharos». Mientras les conducían fuera, ni siquiera se miraron. Su complot, basado en la codicia y el engaño, se había desmoronado. Y ahora, alzó Julia su copa, por un nuevo comienzo, por la honestidad y la confianza. La música volvió a sonar. Los invitados se recuperaron poco a poco de la conmoción y empezaron a comentar lo sucedido. Y Julia observó a su equipo, sabiendo que su negocio era ahora más fuerte. Se deshizo de los traidores y protegió lo que había estado construyendo durante años. Thomas estaba sentado en un motel barato a las afueras de la ciudad, mirando la pantalla de su teléfono. Todas sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas, sus cuentas congeladas. Incluso le habían cancelado la suscripción al club de golf del que estaba tan orgulloso. Una semana después de la exposición pública, su vida estaba en ruinas. Intentó ponerse en contacto con sus socios, pero todas las puertas estaban cerradas. Julia se aseguró de que la historia de su fraude se conociera en los círculos empresariales de Filadelfia. «Lo siento, señor Winterhaven, pero no podemos tenerla en cuenta». Fue el quinto rechazo del día. Stacy también desapareció de su vida. Después de aquella fiesta, no contestó a sus llamadas ni a sus mensajes. Se la encontró por casualidad cerca de un supermercado. Estaba delgada, sin maquillaje, llevaba ropa sencilla. «No te acerques a mí», le dijo. «Lo has estropeado todo». Stacy intentó conseguir trabajo en otros salones de belleza, pero fue rechazada en todas partes. Su currículum, con las Miss Pops de Julia, la convirtió en persona non grata en el sector de la belleza de la ciudad. Intentó volver a ser modelo, pero también allí le cerraron las puertas. Su pasado, que había ocultado con tanta diligencia, era ahora de dominio público. «¿Sabes qué es lo peor?», le dijo a Thomas durante su último encuentro en el mismo bar, el Blue Cat. «Ni siquiera me querías, yo solo formaba parte de tu plan». Thomas intentó discutir, pero ella le interrumpió. «No lo hagas. Vi cómo mirabas esos documentos sobre la venta de los salones. Solo pensabas en el dinero». Se quedó solo. Su caro traje ya no parecía tan impecable. Su reloj de diseño tuvo que ser vendido para pagar el motel. Los intentos de contactar con Julia a través de los abogados no dieron resultado. Ella tenía todas las pruebas de su fraude, incluidos los registros telefónicos y los documentos financieros. «Señor Winterhaven», le dijo su abogado, «le aconsejo que acepte las condiciones del divorcio. De lo contrario, el caso puede convertirse en penal». Mientras tanto, Stacy intentó salvar al menos algo de su vida. Escribió a Julia una carta de disculpa, pero no recibió respuesta. Intentó ponerse en contacto con sus antiguos colegas, pero todos le dieron la espalda. Una noche llamó a Thomas. «Sabes, me di cuenta de una cosa. Nos lo merecíamos. Queríamos arruinar la vida de otro, pero arruinamos la nuestra». Thomas estaba sentado en la barra, mirando su último whisky. Antes se consideraba un maestro de la manipulación. Pensaba que podía jugar con el destino de la gente. Ahora se daba cuenta de que era una ilusión. Sus intentos de encontrar nuevos socios fracasaron. Nadie quería tratar con un hombre que había intentado robar a su propia mujer. «Ya sabes», le dijo un socio potencial, «la reputación en los negocios lo es todo». Al final, Stacy decidió abandonar la ciudad. Vendió todo lo que tenía y compró un billete de ida a Phoenix. «No quiero volver a verte», le dijo a Thomas antes de marcharse. «Nunca más». Thomas se quedó solo en la ciudad donde una vez se había sentido como un rey.
Ahora dormía en un motel barato, comía en comedores y buscaba cualquier trabajo que encontraba. Un día, vio una noticia sobre la expansión de la cadena de salones Pure Beauty. Julia parecía segura y feliz mientras hablaba de sus nuevos planes de desarrollo empresarial. Por la noche, se quedó largo rato sentado en su habitación, mirando lo único que le quedaba de su vida anterior, la foto de su boda. En aquel momento, pensó que era el principio de un gran juego. Resultó ser el principio del fin. En ese momento, Stacy estaba en un avión con destino a Phoenix. No se llevó nada de su vida pasada, ni fotos, ni documentos, ni recuerdos. Quería empezar de cero, aunque sabía que algunas manchas no se podían lavar. Una soleada mañana de abril en Filadelfia comenzó como de costumbre, con el aroma del café con canela y la lectura pausada del correo matutino. Julia estaba sentada en la terraza de su casa, disfrutando del silencio y de los cerezos en flor del jardín. Señora Winterhaven, quiero decir, perdón, señorita Rochester. Martha, la criada, apareció con pasteles recién hechos. Su desayuno. Gracias, Martha. Y sí, debo acostumbrarme al viejo nombre. Julia sonrió. ¿Cómo está su hija? ¿Consiguió un nuevo trabajo? Oh, sí, en su nuevo salón, en la recepción. Gracias por recomendármela. En 6 meses, su cadena de salones Pure Beauty se ha duplicado. El cuarto salón abrió en un centro de negocios y el quinto en un prestigioso suburbio. Julia, tenemos buenas noticias. Meredith, ahora directora ejecutiva de la cadena, salió volando a la terraza con una tableta en la mano. La marca de lujo Pearl quiere un contrato de exclusividad. Todas sus nuevas líneas se venderán solo en nuestros salones. Estupendo, pero primero desayuna. Julia le tendió un plato de croissants. Cuéntame mejor, ¿qué tal las vacaciones? A menudo desayunaban juntas los sábados, hablando no solo de asuntos de trabajo, sino también de sus vidas personales. La confianza que habían perdido a causa de las intrigas de Thomas había vuelto y con más fuerza. Ese mismo día, Julia entrevistó a un nuevo masajista. ¿Sabes por qué hablo personalmente con cada empleado? Porque lo más importante en nuestro negocio es la confianza. Me enteré de la historia con tu ex marido, dijo tímidamente la chica. Fue una valiosa lección. A veces necesitas perder algo para encontrarte a ti mismo. En el nuevo spa se celebraba una clase magistral para el personal. Julia estaba sentada en la última fila, observando a su equipo. «Jefa, ¿estás espiando otra vez?», bromeó Rebecca, ahora entrenadora jefe de la cadena. «Aprendo de los mejores», guiñó Julia. Después de clase, tomaron el té en su despacho. «Sabes, Rebecca, aún recuerdo cómo eras la única que no se creía los cotilleos sobre problemas financieros. Porque conocía a la verdadera tú. ¿Y sabes qué? Te has vuelto aún más fuerte». Por la noche, Julia se reunió con su padre en su restaurante favorito. «Papá, ¿recuerdas que siempre decías que era demasiado confiada?». Él sonrió orgulloso y dijo: «Has demostrado que sabes aguantar un puñetazo». Por cierto, Thomas intentó ponerse en contacto conmigo. Me pidió ayuda. ¿Y qué le dijiste? Que mi hija resuelve sus propios problemas. El domingo, organizó un almuerzo para el personal en su jardín. Hubo música, risas y conversación informal. «Julia, ¿es cierto que vas a abrir una escuela de masajes?», preguntó uno de los maestros. «Sí, es mi próximo proyecto. Quiero crear un lugar donde se enseñen no solo técnicas, sino también ética y respeto por la profesión». «¿Cuál es su secreto para el éxito?», preguntó el nuevo administrador. «No hay ningún secreto. Solo hay que ser honesto con uno mismo y con los demás». Más tarde, cuando los invitados se habían marchado, estaba sentada en la terraza con una copa de vino. Llamó a Natalie. «Sabes, Stacy estaba intentando conseguir trabajo en una agencia de Phoenix. Pidieron referencias». «¿Y qué dijiste?». «La verdad, solo la verdad». A la mañana siguiente, hubo una reunión en la oficina central. Julia escuchó las presentaciones de los gerentes, sus ideas y sugerencias. «Señorita Rochester», dijo un joven empleado, «¿cómo decidió empezar de nuevo?». «Sabe, a veces el mejor nuevo comienzo es un final honesto». Por la noche, estaba paseando por el paseo marítimo, viendo la puesta de sol. Su hermana la llamó. «¿Otra vez trabajando hasta tarde?». «No, solo estoy disfrutando de la vida. Por fin me he dado cuenta de que la felicidad no consiste en controlar todo lo que te rodea,
sino en estar en armonía contigo mismo. En su despacho ha aparecido un nuevo cuadro, un lienzo abstracto con un entretejido de colores brillantes. El artista que lo creó dijo una vez: «Has cambiado, Julia. Te has vuelto más ligera». Acaba de quitarse las máscaras de los demás. Su negocio siguió creciendo. Ahora no tenía miedo de delegar autoridad, de confiar en la gente, de darles la oportunidad de crecer. «Jefe, ¿se arrepiente de algo?», le preguntó Meredith una vez. «Bueno, de todo lo que ha pasado, cada derrota es una lección, cada victoria es el resultado de esas lecciones.